Ok, iniciemos por avisar que esto tendrá algunos spoilers, sobre todo de los cómics. You know Sonic the Hedgehog? En este anime conocemos a Scott, un joven que ha estado soñando con una chica, la chica de sus sueños, de la cual no sabe nada. Actualmente parece estar saliendo con una chica de secundaria, Knives Chao, la cual parece ser alguien muy animada. En esta ocasión todo está yendo de maravilla en la vida de Scott Pilgrim, saliendo con sus amigos a una gran fiesta. Aunque si ya has leído los cómics o incluso visto la película, notarás que algunas cosas no están bien. Primero que nada, dónde inicia la historia o que el mismo Scott nota que sus amigos no están dando lo que deberían de dar. Algo raro está pasando en este mundo. Conocemos a Ramona Flowers, la chica con la que ha estado soñando constantemente. Él intenta hablar un poco de Sonic, con una frase que parece haberse vuelto meme nuevamente. ¿Conoces a Sonic el erizo? Aún así, después de esta vergonzosa plática virgonesca, Scott trata de conseguir la información de Ramona. La consigue gracias a su amiga Julie, la cual lo odia. Se va a rentar su película en Netflix para que esta venga y espera que Ramona llegue al apartamento con su entrega. Una vez que esta llega, Scott utiliza sus dotes de ligue con mucha persistencia y perseverancia. Los dos obviamente terminan saliendo. Tienen una no cita según ellos, y gracias a estas perfectas circunstancias terminan besándose. El beso causa chispas, algo que parece ser muy importante o que resaltará a futuro. Los dos pasan la noche juntos, pero obviamente sin sexo. Eso no se hace hasta después del matrimonio. No se crean, en el cómic lo hacen varias veces. Gideon igual parece estar vigilándolos, el líder de la liga de los exnovios malvados atentos por la vida de Ramona, preparando a Matthew Patel para que se enfrente a Scott. Hasta ahora ha habido bastantes cambios dispersos en este universo, pequeñas muestras de que algo está pasando de poco a poco, pero todo termina por cambiar en el concierto, donde después de tocar un poco su canción son interrumpidos por el primer exnovio. Él habla y habla, explicando que envió un correo y muchísimas cosas, aunque justo en el momento donde ahora sí se va a poner bueno con un espectáculo de chispas y pixeles, Scott Pilgrim es asesinado. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Así es, el prota, nuestro Scott, desaparece por completo, y a partir de aquí es Ramona quien tendrá que tomar el protagonismo. Esto termina por cambiar por completo los siguientes eventos, ya que este solamente es el final del primer capítulo, uno de los 8 que contarán su historia. Al día siguiente se sigue con el funeral de Scott, donde todos se lamentan la muerte de su amigo, además de que Ramona y Knives pelean por ser ella quien trajo a sus malvados exnovios, los cuales acabaron con Scott, y aunque él parece que también haber jugado un poco con ellas, no le toman mucha importancia, porque bueno, ya se murió. Al lugar incluso llega su exnovia Envy Adams, quien solo está ahí para mostrar su típico espectáculo. Y es que el problema de la serie en estos momentos es como termina de aprovechar a algunos, como los exnovios y Ramona, pero desperdicia bastante a otros que son parte de la vida de Scott. Fácilmente pudieron borrar a Knives de esta parte, la cual tiene su propio arco de personaje en los cómics, y no tendría ninguna relevancia aquí. Ella no sirve mucho, en verdad, y lo único que hace en realidad es confirmar el shippeo que había en los cómics de Knives y Kim. Después de eso pasa algo que me gusta mucho, y es como que todo esto es indiferente a la historia del cómic, ya que se cambia por completo el destino de los villanos. Ellos en el cómic en realidad tienen un destino completamente distinto. Como ya saben, el primer exnovio, Matthew Patel, muere a manos de Scott, solo hablando desde una perspectiva o personaje vacío que cumple su rol como el primer jefe. Aquí, tras vencer a Scott, parece tomar mucha más confianza en sí mismo, pidiendo o más bien exigiendo el control de la liga de los malvados villanos, por haber sido quien se encargó del chico, contraponiéndose a Gideon, quien confiado acepta este duelo por todo, apostando no solamente el control de la liga, sino su empresa millonaria. Los dos se enfrentan en una pelea que al inicio parece inclinada para Gideon, pero al final termina acabando con la victoria de Matthew Patel, quien lo deja sin nada, regresando a Gideon a ser el perdedor que había en la escuela. Al final este termina encontrándose con Julie, quien solía ser su ex compañera. Los dos se unen y tratan de apoyarse. La diferencia clave a partir de aquí es que Ramona toma el protagonismo para intentar encontrar a Scott, ya que ahora ella es quien ha estado escuchándolo en sus sueños cuando entra al subespacio, intuyendo el hecho de que no murió sino que fue secuestrado. Los sospechosos de este secuestro son todos los malvados exnovios que quieren matarlo. Pero aquí un gran cambio es que en el cómic la historia de Scott con Ramona es mucho más unilateral. Realmente en el cómic Scott es quien termina afrontando la batalla por Ramona, en casi todos los casos, y cooperando en alguna que otra batalla. Pero realmente Ramona no llega jamás a afrontar su realidad o problemas más que al final del cómic, donde los dos se unen y derrotan al enemigo final. Incluso es el motivo por el cual en varias ocasiones del cómic estos dos discuten, y por la misma inseguridad de no saber si será suficientemente fuerte para no escapar en esta ocasión, así como siempre lo ha hecho. Es igual termina
pasando de manera algo referencial, ya que en el final de la historia del cómic Ramona desaparece por completo por varios meses sin mucha explicación, dejando a Scott deprimido y solo, ya que nuevamente este está huyendo de sus problemas. Scott sigue triste, pero aún así quiere saber dónde está, ya que la ha buscado en todos lados, y sabe que algo tiene que ver con Gideon, quien aquí sí es un hijo de la chingada. Al final estos por fin se dan cuenta y Scott le dice que todos somos malos, todos somos estúpidos, pero al final todos podemos cambiar. En el cómic igual Scott se desarrolla un poco tras este abandono. Él empieza a madurar y arregla algunos de sus problemas tanto con Envy como con Kim. Va aprendiendo poco a poco de sus errores y trata de que Ramona lo haga junto a él. Los dos al final no terminan uniéndose para complementarse, sino para sumarse, haciendo que cada uno valga más. El anime hace algo parecido a este final, aunque en verdad ahora Scott es quien desaparece, con Ramona teniendo que enfrentar a sus exnovios, a veces con algunos golpes y en otras con palabras sinceras y disculpas. Su desarrollo trata de mostrar que al igual que en el cómic, Ramona también es una maldita, pero que ahora quiere cambiar, solo que aquí pues como que cambia de un día para otro porque conoció a Scott Pilgrim un solo día. Pasaron una noche juntos y una no cita y fue suficiente. Me parece un poquito mala justificación. El problema personal que veo es que en el cómic todo esto es gradual. Al menos con Scott, a lo largo de varios volúmenes, semanas e incluso más de un año. Y aquí en esta historia, si acaso, todo transcurre en un par de semanas. Porque pues tiene que pasar y seguir con su vida. Sé que a muchos les gustó esta individualidad de Ramona y que sea ella misma quien se encargue de todo. Pero yo siempre he pensado que en momentos difíciles es bueno poder apoyarte en los demás. Saber al final de cuentas que no siempre tienes que afrontar todo solo. Y sé que voy a sonar como disco rayado, pero es que es exactamente lo que se hace en el cómic. Todo este desarrollo o cambio se justifica porque hubo chispas, y eso la motiva a seguir buscándolo sin importar su costo. Aunque algo que me gustó de los villanos es que en esta historia tratan de desarrollar a estos personajes para explicarnos sobre sus sentimientos, contarnos quiénes son aparte de los exnovios de Ramona. A partir de aquí conocemos mucho más de los exnovios de ella, mientras vemos como cada uno intenta seguir con su vida ahora que no existe un enemigo en común. Matthew Patel se ha tomado el lugar de Gideon, aunque su sueño real es estar en una obra. Lucas Lee es un gran fanático del extremo, pero al mismo tiempo es reemplazado y abandonado por su manager, por lo que ahora debe de buscar otro trabajo o algo más, y a pesar de todo es feliz. Roxy ahora es una amiga de Ramona, arreglan sus diferencias y explican la situación en la que fue abandonada. Al final lo que ella quería es no sentir que no valía nada o no le importaba. Todd por fin logra entenderse mejor, dándose cuenta sobre su sexualidad y enamorándose de Wallace, aunque bueno, esto es metido un poco como chiste. Lines, trailer. Gideon se termina quedando sin dinero y todo lo que había construido. Se vuelve un fracasado que se une a Julie, la cual siempre supimos que fue malvada y no me sorprende, ya que lo quiere ayudar para recuperarlo todo. Los gemelos, pues bueno, eso sí son un poquito del montón. Son genios y mentores y ya sabíamos que eran grandes personas. Mientras que de fondo se está desarrollando una película escrita por el joven Neil, o al menos eso se dice. En esta película es la historia del universo que nosotros ya conocemos. Nos damos cuenta gracias a las pistas y fragmentos que vemos en el camino. Ramona en realidad ya no sabe bien qué hacer. Sigue obsesionada con encontrar a Scott, ya que piensa o siente que es diferente. Al haber chispas, cree que es la persona indicada, pero mientras estaba en casa de Julie, alguien toca la puerta. Y no es ni nada más ni nada menos que el mismísimo Scott, quien ha regresado después de estos 5 capítulos en un píxel de él. Así es, desde el final del capítulo 1 y hasta el final del capítulo 6 no había salido. Pero ¿qué ha pasado realmente en este tiempo? Pues déjenme les explico. En realidad Scott sí fue secuestrado por él mismo, una versión de él del futuro. Exactamente por lo que nos deja ver este Scott mayor en una realidad virtual. Esta termina siendo la versión de sus cómics, quien se aventuró a tener una vida junto a Ramona hace 14 años, acabando en un hermoso y feliz matrimonio que duró otros 13. Pero un día todo parece haber terminado, ya que Ramona nuevamente tuvo dudas, pidiéndole un tiempo a Scott, aunque estos se terminaron divorciando. Desde ese entonces, esta versión de Scott ha estado viviendo de nuevo con Wallace. Jan ahora está casado con un multimillonario que trabaja en Nintendo. El Scott viejo quiere que el joven Scott nunca se junte con Ramona, y lo ha traído aquí por una tonta idea de borrachera que dijo con Wallace, para evitar que se enamore de ella o se case con ella. Pero igual Wallace le dice que él no planeaba que hicieran eso, sino que solamente fue un tonto comentario. Pero el Scott viejo parece habérselo tomado literal. Quiere vivir esta vida, quiere saber qué se sintieron esos años con Ramona. Al final quiere tener su propia versión.
El Scott viejo o el del cómic trata de evitarlo para que al final Wallace le ayude al Scott joven, para que pueda volver con la Ramona que estaba buscando, dándose más cuenta de la increíble persona que es y motivándolo para vivir los años que pueda con ella. Para regresar necesita una máquina de tiempo y la única que parece tenerlo es la Ramona de casi 40, que se ve un poquito más hermosa, ni se notaron los años. Ella también ha estado interfiriendo en la línea del tiempo, para que no se olvide lo que vivieron juntos, y ha sido la encargada de crear el guión de la película que están haciendo en el presente, la cual cuenta básicamente la historia de Scott Pilgrim, su pequeña y fantástica vida, aunque esto ya ha causado que todo sea diferente. Ella igual parece algo triste o preocupada, ya que no ha superado del todo a Scott, aunque este parece haber dejado de pelear o intentar recuperar su amor, a diferencia de hace 14 años cuando eran jóvenes. Podríamos decir que esta es la Ramona que no afrontó los problemas por sí misma, alguien que dejó que su novio Scott peleara sus batallas, causando que su desarrollo o problema no fuera el adecuado o correcto, aunque personalmente, si bien pudieron trabajar más en esta parte de aceptar su culpa o su parte, esta serie básicamente tira a la basura el arco donde Ramona ya de por sí huye de Scott dándose cuenta de que puede cambiar, porque aquí vuelve a hacer exactamente lo mismo después de muchos años de matrimonio. Vuelve a huir divorciándose y no trata de hacer algo por ella misma o contactar a Scott, darle algún tipo de explicación, ya que como no lo hizo con los otros, no lo va a hacer con él. Entiendo la idea, pero creo que destruye varias cosas que sí se desarrollaron en el cómic. Supongo que es por conveniencia de guión, pero bueno, al final Ramona lleva a Scott al presente, también hablando y explicando la situación, a la versión de ella misma del pasado, para que entienda muy bien todo. Pero poco tiempo después descubren que los dos no pueden besarse, sino que una barrera lo está impidiendo. Esto hace que ya no pueda haber chispa entre los dos, y a futuro eso puede matar su relación. De nuevo toca buscar quién de los exes ha causado esto, aunque todos de cierta forma ya han sido reformados, superando a Ramona gracias a darle un cierre digno a sus relaciones desde aquí, volviéndose en parte amigos. Matthew trata de presentar su obra, que es una historia de Scott, la cual no vivió en esta línea de tiempo, ya que no le ha tocado pelear con ninguno de los exnovios, y ahora ellos forman parte de su grupo. Igual resulta que Gideon tiene una trampa para recuperar su imperio y millones junto a Julie, aunque en verdad quien termina interfiriendo y pasando todo esto es un secuestrado viejo Scott, el cual se encuentra y se ve recontra mamadísimo. Este es exactamente el mismo Scott viejo que vimos antes, que tras darse cuenta de que su versión joven siguió intentando vivir su vida con Ramona, no le ha quedado de otra que encargarse por su propia cuenta, peleándose con Wallace y regresando a su vieja habitación, entrenando por 10 años todas las técnicas que tenían los exnovios de Ramona. Básicamente la vieja Ramona ha creado a otro exnovio, aún más poderoso, que quiere acabar con el recuerdo de su relación, por causa de la indiferencia y huir de nuevo a sus problemas. Al final solamente les toca pelear contra el futuro para defender su presente, referenciando un poco a la película y a Scott Pilgrim vs. el mundo. Además de que, para el que no sepa o no lo notó, la música que suena de fondo en esta pelea es la música del videojuego sacado en 2010 junto a la película. Puro temazo nomás. Cada uno de los exnovios intenta enfrentarlo, mostrando que si atacan en conjunto pueden incluso con esta mega versión de Scott, pero como este también tiene sus poderes, es muy complicado para ellos hacer algo más. Ramona les da todas sus armas y herramientas para que la pelea no sea tan injusta, pero aún así incluso Gideon con todo su poder no se compara ni con el 1% de este Scott. Al final solo queda Scott y Ramona enfrentándose contra el viejo Scott. Los dos intentan con toda su fuerza vencerlo, pero incluso juntos no pueden hacer mucho, y no es hasta que la Ramona vieja aparece para poder tranquilizar a este Scott, la cual llega muy molesta. En los últimos 10 años no ha sabido nada de él, ni una llamadita o mensaje, discutiendo sobre su ruptura hace más de 10 años, ya que aunque todo parecía estar bien en esa relación, Ramona tuvo miedo, por lo que necesitaba un tiempo, y este esperaba que Scott siguiera buscándolo, que fuera tras de ella, y Scott en esta ocasión fue el que se rompió, cayendo de nuevo en depresión, lo que lo hizo más que causarle miedo a seguir intentándolo, por lo que al final Ramona quería que Scott siguiera frecuentándola, ya que ella sí seguía enamorada de él igual que Scott, quien no pudo superarla, y los dos se quedaron ahí atrapados en esta absurda situación. No sé ustedes, pero como dije, en el cómic y la película se supone tratan sobre el amor propio y complementarse para que funcionen juntos pero también separados. Todo esto ya debería de estar resuelto, pero aquí el anime pues
vamos a hacer como que no pasó nada. Al final Ramona le dice que lo único que tenía que hacer era pues hablarle de nuevo, frecuentarla de nuevo, intentarlo de nuevo. Pero después de que ya pasaran estos 10 años, pues se olvidó de él, ya no lo necesita. Aquí lo que puede llegar es que pues Scott en su momento ya peleó por Ramona. ¿No sería algo más justo o interesante que ahora ella fuera la que peleara por él? Incluso ver a Ramona también como la villana final de esta serie o película hubiera sido más interesante. Scott viejo no solamente trataba de buscar la forma de eliminar el dolor que sentía, y no fue solo de una relación, sino de un divorcio. Y si alguien tenía duda, ella menciona que el viejo Scott es un desastre, y el joven Scott aún es muy tonto, pero aún así ella puede encontrar la forma de arreglarlo, volteando por un segundo a ver al joven Scott y supongo que diciéndole que él no termine así. A este grandote le termina regresando a su mundo, y si alguno de casualidad ya tenía dudas si era la versión de los cómics, detrás justo en su pared está un montón de recortes y fotos de los cómics originales de la serie, con sus diseños y no los del anime, así que sí, este debería de ser el Scott de los cómics, mientras que ahora sí la diosa Ramona rompe la barrera que le impide besarse, ya que antes se aceptó a sí misma y se unieron para convertirse en una entidad superpoderosa, como en Sonic, él mismo lo dice. Todo al final termina, los malos ya no son malos, Gideon recupera sus millones, Scott y Ramona por fin pueden estar juntos, colorín colorado, la banda de Scott por fin ha ganado un nuevo miembro, la cual se une para estar probablemente junto a Jim. A ver, esta adaptación de Scott Pilgrim podría decir que es un complemento, ya con que creo que habrá personas que la vean sin saber nada. Considero bastante esencial haber visto al menos la película para conocer el contexto de las demás personas. Incluso hay varias cosas tomadas de la misma película como inspiración, pero aún así el cómic es algo que considero infinitamente superior en casi cualquier aspecto de este anime. Ok, sé que ya es un video largo, pero para que nos entendamos hablemos un poco del cómic. Este va de Scott Pilgrim, como él conoce a la chica de sus sueños y tiene que enfrentar a sus exnovios para quedarse con ella. Y aunque algunas batallas son fáciles y otras difíciles, la historia del cómic se trata sobre el amor propio, el aprender de tus errores para seguir adelante con ellos. El personaje de Scott en realidad es un cretino, alguien que solamente recuerda las cosas a conveniencia, alterando muchísimas veces los momentos que vivieron para convencerse de que no queden tan mal. Por lo que sí podemos decir que mucho de lo que vemos y referenciamos de cosas de videojuegos no es más que la perspectiva de Scott Pilgrim, volviéndolo más divertido y gracioso en su forma de ver el mundo, causando que en realidad él no sea un héroe, sino alguien que sigue atrapado en su adolescencia siendo ya un adulto de 23 años, que no ha resuelto ninguno de sus problemas sentimentales o amorosos. El cómic intenta resolverlos, y es algo que aquí en esta serie no me gustó. Se da por sentado el perdón y la superación de otros personajes que considero muy importantes. Kim aquí solamente la dejan como un personaje de fanservice, y para cumplir algún ship de los fans, pero en el cómic ella tiene su propio arco de personaje, donde cierra ese capítulo en su vida y regresa algunos pasos para atrás, ya que ha tomado el camino equivocado. Envy también es alguien que tiene su historia, cómo pasó de ser una nerd tonta que era novia de Scott, a verse atrapada en el glamour y jugando bastante tiempo con él. Además, su relación con Todd es bastante desastrosa. El mismo Scott también ve sus problemas con ella y los solucionan. En cambio, en el anime solamente la tratan como un chiste. Pero aún así, lo que más me decepcionó de este nuevo universo es Scott Pilgrim, ya que no tiene ningún tipo de desarrollo, solamente le dan 3 capítulos y no se menciona o muestra nada de sus propios problemas. Él no crece, y lo veo como un gran problema para este universo, ya que él es igual o peor que Ramona, por lo que no hay ninguna garantía de que su relación funcione ahora por parte de Scott. El peor enemigo de Scott Pilgrim siempre ha sido él mismo, y no de manera literal como lo pone esta historia, sino de una forma metafórica, ya que se autosabotea y enfrenta una versión opuesta de sí mismo, que lo hace llevar a un momento donde duda de su propia existencia. Algo más que puedo criticar también mucho es el tinte de cabello, ya que al igual que su bolso son cambiados completamente de contexto. Para el que no sepa, el bolso de Ramona es un regalo de Gideon, algo que todavía forma parte de él y que le regaló, teniendo que destruirlo al final del cómic para separarse por completo. En cambio, cada tinte de cabello es para evitar establecerse. Ella a cambio se vuelve una nueva versión de sí misma para no sentirse atrapada. Incluso es parte fundamental del final de la historia en los cómics, al enfrentarse con su último novio, ya que él solamente tiene una versión de ella atrapada con él, mientras que todas las demás Ramonas lo terminan odiando. Esta busca su individualidad, terminando la historia sin la necesidad de estar cambiando de tinte, porque ya no tiene miedo de establecerse con alguien. Aunque aquí pues nomás lo metieron por meterlo, cerrando ciclos, chicas, pero no tiene mayor importancia, que es una forma de decir que está saltando alguna etapa en su vida, aunque estas pues claro no son tan importantes o simbólicas como en los cómics, al igual que como dije el bolso, que también es algo importante. Para que me entiendan, es
Este estaría genial si el desarrollo de los personajes fuera en conjunto, no que se inclinara tanto solo con Ramona y sus exnovios. Estos últimos, si bien no habían tenido en realidad mucha historia, fueron lo que más me interesó para aportar en el cómic. Algunas personalidades quedaron mejor que otras, como por ejemplo Lucas Lee, quien me parece el que mejor fue aprovechado junto a Matthew Patel. Esto termina siendo más como un complemento a la historia principal, aunque si no la has visto también le resta importancia. Básicamente hicieron bien algunas cosas con Ramona y unos de sus exes, pero dejaron este universo con probablemente algunas de las peores versiones de personajes como Scott Pilgrim, Kim Knives, Envy Adams y algunos amigos de Scott, incluso sin garantizar su noviazgo, ya que ahora Ramona es infinitamente más madura o consciente a diferencia de Scott, que sigue teniendo los mismos complejos de un adulto adolescente. Es básicamente el Scott del primer volumen del cómic, o del principio de la película, sin contar que al menos siento que este villano arruinó el mensaje final del cómic, el cual era seguir adelante en las etapas adultas. Seguir adelante en las etapas adultas es una nueva manera de pisotear y decir que esta relación no funcionó, sino que terminó nuevamente por los mismos motivos que se supone ya habían resuelto antes. Y aunque visualmente es un anime muy bonito, vistoso o bueno, en realidad en lo que sustancia se refiere en la historia es bastante simple, y el final de estos últimos 2 capítulos de Scott viejo es una tontería. Todo eso se lo pudieron ahorrar, buscar otra forma o no necesitando una pelea y enemigo final, o mínimo que escribieran esto mejor. Mi mayor disgusto es que siento y veo el potencial en esta obra centrada en la perspectiva de Ramona, que pudo balancearse con la principal o mezclarse en algún punto. Así tendríamos a Scott y Ramona siendo igual de maduros o consistentes tanto juntos como separados, aunque parece ser que mucho de lo que se muestra o pasa podría también tener una idea con la segunda temporada, ya que esta tiene una escena post crédito, con Gideon y Julie teniendo de nuevo el control de su base, donde obviamente tienen algún plan malvado, el cual ya pues me quita un poco las ganas. Así que como siempre, muy probablemente destruyeron su cronología y construyeron otra para pues aprovechar y seguir monetizando. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de la serie? ¿Les gustó o solamente está bonita? Por ahora yo me despido. Ah sí, si alguien lo pregunta, a esta serie le daría un 7. Y eso porque tiene buenas ideas, solo que no me gustó tanto como las ejecutaron. Ahora sí, ya me despido. Gracias por ver. Suscríbanse. Adiós. Bye.